En el corazón de América del Sur, donde las montañas de los Andes se encuentran con la selva amazónica, se gestó una revolución silenciosa que cambiaría para siempre el destino de Bolivia y el mundo. Era 1960 y en los vastos territorios de Santa Cruz, un hombre cuyo nombre resonaría en los pasillos del poder y en los rincones más oscuros del narcotráfico internacional, comenzaba a construir un imperio que desafiaría a gobiernos, ejércitos y agencias de inteligencia. Roberto Suárez Gómez no era solo un hombre, era el símbolo de una época donde la desesperación económica, el abandono estatal y la ambición desmedida convergían en una tormenta perfecta que transformaría a Bolivia en el epicentro de la industria mundial de la cocaína. Suscríbete a Ecos del Mundo Narco para más historias como esta. Dale like si te apasiona la historia del crimen organizado. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Para entender el ascenso meteórico de Roberto Suárez, es fundamental comprender la Bolivia de los años 60. Una nación fracturada por siglos de explotación colonial, revoluciones sangrientas y una geografía que parecía conspirar contra cualquier intento de unificación nacional. El país se encontraba dividido en tres mundos completamente diferentes. El altiplano andino, donde La Paz se alzaba como una ciudad suspendida entre las nubes, dominada por la élite política y minera. Los valles centrales con Cochabamba como corazón agrícola y las tierras bajas orientales, donde Santa Cruz emergía como una frontera salvaje llena de oportunidades inexploradas. Era precisamente en esta última región donde Roberto Suárez había nacido en 1932, en una familia de ganaderos que había aprendido a sobrevivir en un territorio donde la ley del Estado llegaba débil, y la palabra de un hombre valía más que cualquier documento oficial. La década de 1960 marcó un punto de inflexión en la historia boliviana. La Revolución Nacional de 1952 había intentado modernizar el país, nacionalizando las minas de estaño y distribuyendo tierras entre los campesinos, pero sus efectos en las tierras bajas orientales habían sido limitados. Santa Cruz seguía siendo percibida desde La Paz como una región periférica, habitada por cruceños que mantenían una mentalidad casi separatista y una economía basada en la ganadería y la agricultura de subsistencia. Pero lo que los políticos paceños no comprendían era que esta misma marginalidad había creado un ecosistema único donde hombres como Roberto Suárez podían operar con una libertad impensable en otras regiones del país. Mientras el gobierno central se concentraba en las minas del altiplano y los conflictos sindicales, los vastos territorios de Santa Cruz, Beni y Pando se convertían en terra incógnita donde las reglas las escribían aquellos con suficiente audacia y recursos para imponerlas. Roberto Suárez no llegó al mundo del narcotráfico por casualidad. Su historia familiar estaba entrelazada con la de los grandes latifundistas cruceños que habían construido sus fortunas en una región donde la supervivencia dependía de la capacidad de adaptación y la construcción de redes de lealtad personal. Desde joven había demostrado una intuición excepcional para los negocios y una habilidad natural para ganarse la confianza de personas de todos los estratos sociales. Primero como ganadero, luego como comerciante, Suárez había construido una reputación de hombre honesto y confiable en una sociedad donde estos valores eran escasos y extremadamente valiosos. Pero lo que realmente lo distinguía de otros empresarios rurales era su visión estratégica y su comprensión instintiva de que Bolivia estaba al borde de una transformación que pocos podían percibir. Sin embargo, nadie imaginaba el giro que venía. La geografía boliviana, que durante siglos había sido percibida como una maldición que aislaba al país del desarrollo, se convertiría en el arma secreta de Roberto Suárez. El departamento de Santa Cruz, con sus 370,000 kilómetros cuadrados de territorio, era más grande que muchos países europeos, pero tenía una densidad poblacional que lo convertía en uno de los lugares más despoblados de América del Sur. Sus extensas llanuras, interrumpidas por ríos caudalosos y bosques impenetrables, ofrecían infinitas posibilidades para quien supiera aprovecharlas. Más al norte, el departamento del Beni presentaba un paisaje aún más desafiante: 213,000 kilómetros cuadrados de sabanas inundables, selvas tropicales y ríos que cambiaban de curso con cada temporada de lluvias. Era un territorio donde la presencia estatal era prácticamente inexistente, y donde las comunicaciones dependían de avionetas que podían aterrizar en pistas improvisadas abiertas en medio de la nada. Para las autoridades centrales,
Estas características geográficas representaban obstáculos insuperables. Para Roberto Suárez, eran oportunidades doradas. La transformación de Roberto Suárez de ganadero respetado a pionero del narcotráfico no ocurrió de la noche a la mañana. Durante la década de 1960 mientras establecía su imperio ganadero en la región de San Joaquín, Suárez comenzó a observar patrones que pocos estaban dispuestos a reconocer. Los campesinos de la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, habían comenzado a cultivar coca en cantidades que excedían largamente las necesidades tradicionales del consumo local. Esta coca, que durante milenios había sido parte integral de la cultura andina, comenzaba a encontrar nuevos mercados y nuevos usos que nada tenían que ver con las tradiciones ancestrales. Al mismo tiempo, en las calles de Estados Unidos y Europa, una droga llamada cocaína comenzaba a ganar popularidad entre sectores de la sociedad que tenían el poder adquisitivo necesario para pagar precios astronómicos por una sustancia que, irónicamente, tenía sus raíces en las hojas sagradas de los pueblos originarios de Bolivia. Y aquí surge un secreto que pocos conocen. Roberto Suárez fue uno de los primeros en comprender que existía una oportunidad histórica para conectar estos dos mundos aparentemente incompatibles. El genio estratégico de Suárez no residía únicamente en su capacidad para identificar oportunidades de mercado. Su verdadero talento radicaba en su comprensión profunda de la sociología boliviana y su habilidad para construir redes de confianza que trascendían las divisiones étnicas, regionales y de clase que fragmentaban al país. En una sociedad donde la desconfianza era la norma, y donde los conflictos entre andinos y orientales, entre blancos e indígenas, entre urbanos y rurales parecían irreconciliables, Suárez logró crear una organización que funcionaba como un estado paralelo, con sus propias reglas, su propia justicia y su propia economía. Sus operaciones no se basaban únicamente en la violencia o la intimidación, como ocurría con otros grupos criminales, sino en un sistema complejo de lealtades personales, favores mutuos y beneficios económicos que convertían a cada empleado en un socio involucrado en el éxito del conjunto. Pero lo que estaba por suceder cambiaría todo. Pero lo que pocos imaginaban era que esta tendencia global estaba a punto de conectar directamente con los planes más ambiciosos de Roberto. Durante los años 70, mientras Bolivia atravesaba una serie de crisis políticas que incluían golpes de Estado, gobiernos militares, y una inestabilidad crónica que espantaba a los inversionistas internacionales, Roberto Suárez consolidó silenciosamente su posición como el hombre más poderoso de las tierras bajas. Su imperio había crecido hasta incluir vastas extensiones de territorio en Santa Cruz, Beni y La Paz, conectadas por una red de pistas de aterrizaje clandestinas, laboratorios ocultos en la selva y rutas de transporte que aprovechaban cada río, cada camino y cada sendero de una geografía que conocía mejor que cualquier funcionario gubernamental. Mientras los políticos en La Paz discutían sobre ideologías y los militares planeaban sus próximos golpes de Estado, Suárez construía una infraestructura económica que generaba más divisas que muchas de las exportaciones tradicionales del país. Sus avionetas cruzaban fronteras como si no existieran, sus laboratorios procesaban toneladas de cocaína con una eficiencia que superaba a muchas empresas legales, y su organización empleaba directa e indirectamente a miles de bolivianos que encontraban en el narcotráfico la única oportunidad real de escapar de la pobreza ancestral que había caracterizado a sus familias durante generaciones. La década de 1970 también marcó el momento en que Roberto Suárez comprendió que su éxito dependía no solo de su capacidad operativa, sino de su habilidad para navegar en las aguas turbulentas de la política boliviana. El país había entrado en una espiral de inestabilidad que incluía gobiernos que duraban meses, generales que se sucedían unos a otros en el poder, y una crisis económica que hacía que incluso los salarios de los funcionarios públicos perdieran valor día a día. En este contexto, Suárez emergió como una figura paradójica, un criminal que ofrecía estabilidad económica, un narcotraficante que generaba empleo, un hombre al margen de la ley que parecía más confiable que muchos políticos electos. Su influencia se extendió gradualmente desde las esferas económicas hacia los círculos políticos y militares, creando una red de corrupción que alcanzó los niveles más altos del Estado boliviano. Sin embargo, nadie imaginaba hasta qué punto esta influencia había penetrado en las estructuras del poder. El momento culminante en la carrera de Roberto Suárez llegó con su participación en el denominado Golpe de la Cocaína de 1980,
un evento que revelaría al mundo la profundidad de la penetración del narcotráfico en las instituciones bolivianas. Cuando el general Luis García Meza derrocó al gobierno constitucional de Lidia Gayler, no lo hizo solo. Contó con el apoyo financiero y logístico de Roberto Suárez y otros narcotraficantes que vieron en el golpe militar una oportunidad para consolidar su poder y proteger sus operaciones de la creciente presión internacional. El régimen de García Meza se convirtió en el primer gobierno nacional en la historia moderna que funcionó como socio directo de organizaciones criminales, convirtiendo a Bolivia en un narcoestado donde la diferencia entre autoridades legítimas y criminales organizados se desvanecía por completo. Suárez no era simplemente un financista del golpe, se había convertido en uno de los hombres más poderosos del país, con influencia directa sobre decisiones que afectaban a millones de bolivianos. Durante el período del régimen militar de García Meza que se extendió desde julio de 1980 hasta agosto de 1981, Roberto Suárez operó con una libertad que ningún narcotraficante había experimentado antes en la historia de América Latina. Sus laboratorios funcionaban sin interferencia alguna, sus avionetas despegaban y aterrizaban en pistas controladas por el propio ejército boliviano, y sus cargamentos cruzaban fronteras internacionales con la protección de autoridades que habían sido compradas o intimidadas. El imperio de Suárez se había convertido en una corporación multinacional del crimen que generaba miles de millones de dólares anuales, empleaba a decenas de miles de personas y tenía la capacidad de influir en las políticas gubernamentales de múltiples países. Pero este poder absoluto también contenía las semillas de su propia destrucción, porque había atraído la atención de fuerzas que eran más poderosas que cualquier gobierno latinoamericano, la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos y la Central Intelligence Agency, que habían comenzado a percibir el narcotráfico boliviano como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Y aquí comenzaría una guerra que cambiaría para siempre el destino de la región. La presión internacional que se desató contra Bolivia durante el gobierno de García Meza fue brutal e implacable. Estados Unidos, que inicialmente había tolerado el régimen militar por su retórica anticomunista, comenzó a comprender que el narcotráfico representaba una amenaza mucho más inmediata y tangible que cualquier supuesta infiltración marxista en América Latina. La administración de Ronald Reagan implementó una estrategia de guerra contra las drogas que convirtió a Bolivia en un campo de batalla donde agentes de la DEA, asesores militares estadounidenses y fuerzas especiales bolivianas, comenzaron operaciones coordinadas para desmantelar el imperio de Roberto Suárez. Pero Suárez no era un enemigo fácil de vencer. Su organización había evolucionado hasta convertirse en una estructura empresarial sofisticada que podía adaptarse rápidamente a cualquier presión externa, relocalizando operaciones, sobornando nuevos funcionarios y desarrollando rutas alternativas con una agilidad que frustraba sistemáticamente a sus perseguidores. Sin embargo, la presión constante comenzó a generar fisuras internas en su organización que eventualmente se convertirían en fracturas irreparables. El declive del imperio de Roberto Suárez no fue súbito ni dramático, sino gradual y complejo, reflejando las tensiones inherentes en cualquier organización criminal que alcanza dimensiones estatales. A medida que la presión internacional se intensificaba y el gobierno boliviano se veía obligado a adoptar posiciones más agresivas contra el narcotráfico, Suárez comenzó a enfrentar desafíos que iban más allá de la simple aplicación de la ley. Sus lugartenientes comenzaron a desarrollar ambiciones propias, buscando establecer operaciones independientes que no dependieran de su liderazgo central. Los cárteles colombianos, que inicialmente habían sido socios comerciales, comenzaron a percibir las operaciones bolivianas como competencia directa y desarrollaron estrategias para eliminar intermediarios y controlar directamente la producción de cocaína. Más importante aún, la sociedad boliviana comenzó a experimentar las consecuencias sociales del narcotráfico: corrupción generalizada, violencia urbana, adicción entre los jóvenes y una erosión de los valores tradicionales que generó una reacción social que eventualmente se tradujo en presión política contra las organizaciones criminales. Pero lo que finalmente sellaría su destino sería algo que nadie había anticipado. En 1988 Bercillo, en una decisión que sorprendió tanto a sus aliados como a sus enemigos, Roberto Suárez decidió entregarse voluntariamente a las autoridades bolivianas. Esta decisión no fue producto de la presión policial o militar, sino el resultado de un cálculo estratégico complejo que reflejaba su comprensión de que el mundo había cambiado irrevocablemente
y que su modelo de organización criminal ya no era sostenible en el nuevo contexto internacional. Su entrega marcó el final de una era en la historia del narcotráfico latinoamericano. La época de los grandes capos rurales que operaban como señores feudales en territorios abandonados por el Estado, había llegado a su fin, siendo reemplazada por organizaciones urbanas más violentas, más profesionales y más conectadas con redes criminales globales. Suárez había comprendido que su supervivencia dependía de su capacidad para adaptarse a esta nueva realidad, incluso si eso significaba sacrificar el imperio que había construido durante décadas. La prisión de Roberto Suárez en La Paz no fue el final de su influencia, sino su transformación hacia formas más sutiles de poder. Incluso desde su celda, mantuvo contactos con políticos, empresarios y otros actores sociales que habían sido parte de su red durante décadas. Su conocimiento detallado de las operaciones de narcotráfico en Bolivia lo convirtió en una fuente valiosa de información tanto para las autoridades bolivianas como para agencias internacionales que buscaban comprender y desmantelar las redes criminales que habían heredado su legado. Al mismo tiempo, su presencia en prisión sirvió como un símbolo poderoso de que incluso los hombres más poderosos del narcotráfico podían ser derrotados, lo cual fue utilizado por el gobierno boliviano para demostrar a la comunidad internacional su compromiso con la lucha contra las drogas. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja de lo que esta narrativa oficial sugería. El legado de Roberto Suárez en Bolivia trasciende largamente su carrera criminal individual. Durante las 2 décadas en que operó como el narcotraficante más poderoso del país, había transformado fundamentalmente la economía, la política y la sociología bolivianas de maneras que resultaron irreversibles. Miles de familias campesinas que habían migrado desde el altiplano hacia las regiones cocaleras encontraron en el cultivo de coca una fuente de ingresos que superaba cualquier alternativa legal disponible. Regiones enteras de Santa Cruz, Beni y La Paz habían desarrollado economías locales que dependían directa o indirectamente del narcotráfico, creando redes de interdependencia que sobrevivieron a la caída de Suárez y continuaron funcionando bajo el liderazgo de otras organizaciones criminales. Más importante aún, la cultura política boliviana había sido permanentemente alterada por la normalización de la corrupción, la penetración del crimen organizado en las instituciones estatales y la erosión de la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para proveer seguridad y oportunidades económicas legítimas. Y las consecuencias de esta transformación continuarían manifestándose durante décadas después de su caída. La influencia internacional de Roberto Suárez también estableció precedentes que transformaron el panorama global del narcotráfico. Su modelo de organización criminal, que combinaba control territorial, integración vertical de la producción, corrupción sistemática de autoridades y alianzas estratégicas con organizaciones extranjeras, se convirtió en el template que fue adoptado y perfeccionado por cárteles mexicanos, colombianos y de otras nacionalidades. Las rutas de transporte que había desarrollado a través del Cono Sur continuaron siendo utilizadas por traficantes que heredaron su infraestructura, convirtiendo a países como Argentina, Chile y Brasil en corredores permanentes para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Las técnicas de lavado de dinero que había pionerizado en el sistema financiero boliviano fueron replicadas en múltiples países, contribuyendo al desarrollo de redes de corrupción financiera que persisten hasta la actualidad. En cierto sentido, Roberto Suárez había creado no solo un imperio criminal, sino todo un ecosistema delictivo que sobrevivió a su persona y continuó evolucionando bajo nuevos liderazgos. Cuando Roberto Suárez murió en prisión en 2000, después de más de una década de encarcelamiento, Bolivia era un país fundamentalmente diferente al que había encontrado cuando comenzó sus operaciones criminales en los años 60. La economía nacional había desarrollado una dependencia estructural del narcotráfico que ningún gobierno había logrado eliminar completamente. La coca seguía siendo cultivada en cantidades que excedían largamente las necesidades del consumo tradicional, alimentando laboratorios clandestinos que continuaban produciendo cocaína para mercados internacionales.
La corrupción política y judicial que él había institucionalizado persistía como un problema crónico que afectaba la capacidad del Estado boliviano para funcionar efectivamente. Más importante aún, la percepción social del narcotráfico había sido alterada de manera irreversible para muchos bolivianos, especialmente en las regiones rurales. Los narcotraficantes no eran simplemente criminales, sino empresarios exitosos que habían logrado crear oportunidades económicas en lugares donde el Estado había fracasado sistemáticamente. Esta ambivalencia moral frente al crimen organizado se convirtió en una característica permanente de la cultura política boliviana que complicaría cualquier esfuerzo futuro para combatir el narcotráfico de manera efectiva. El análisis histórico del fenómeno Roberto Suárez revela las profundas contradicciones del desarrollo latinoamericano. En la segunda mitad del siglo XX, su ascenso fue posible precisamente por las fallas estructurales del Estado boliviano, la incapacidad para integrar territorios periféricos, la ausencia de oportunidades económicas legítimas en regiones rurales, la corrupción endémica de las instituciones públicas y la falta de presencia estatal en vastas extensiones del territorio nacional. En este contexto, Suárez no fue simplemente un criminal excepcional, sino el producto inevitable de un sistema económico y político que había fracasado en proveer las condiciones básicas para el desarrollo humano de millones de bolivianos. Su organización criminal funcionó, paradójicamente, como un mecanismo de integración social y económica, que conectó regiones marginales con mercados globales, generó empleos masivos en áreas abandonadas por el Estado, y redistribuyó riqueza desde consumidores estadounidenses y europeos hacia productores bolivianos empobrecidos. Esta dualidad entre criminalidad y funcionalidad social explica por qué su legado continúa siendo percibido de manera ambivalente por sectores significativos de la sociedad boliviana. La historia de Roberto Suárez también ilustra las limitaciones de las estrategias tradicionales de lucha contra las drogas basadas exclusivamente en la represión y la aplicación de la ley. A pesar de los recursos masivos invertidos por Estados Unidos y otros países en operativos militares, programas de erradicación forzosa y fortalecimiento de las capacidades policiales bolivianas, el narcotráfico no solo sobrevivió a la caída del imperio de Suárez, sino que evolucionó hacia formas más sofisticadas y descentralizadas que resultaron más difíciles de combatir. La experiencia boliviana demostró que el narcotráfico es fundamentalmente un problema de desarrollo económico y social, que no puede ser resuelto únicamente a través de medidas punitivas, sino que requiere estrategias integrales que aborden las causas estructurales de la marginalidad rural, la exclusión social y la falta de oportunidades legítimas para las poblaciones más vulnerables. Esta lección, que fue aprendida dolorosamente en Bolivia durante las décadas de 1980 y 1990, continúa siendo relevante para cualquier país que enfrente desafíos similares con organizaciones criminales que explotan las debilidades del Estado y las necesidades de poblaciones marginalizadas. El impacto regional del modelo desarrollado por Roberto Suárez se extendió mucho más allá de las fronteras bolivianas, influenciando la evolución del narcotráfico en toda América Latina. Los cárteles colombianos adoptaron muchas de sus innovaciones organizacionales y logísticas, perfeccionándolas hasta convertirse en las organizaciones criminales más poderosas del continente. Durante las décadas de 1980 y 1990, los grupos mexicanos que eventualmente reemplazarían a los colombianos como los principales proveedores de cocaína para el mercado estadounidense heredaron rutas, técnicas y contactos que habían sido originalmente desarrollados por la organización de Suárez. Las redes de corrupción que él había establecido en múltiples países sudamericanos continuaron operando bajo nuevos liderazgos, facilitando el tráfico de drogas y otras actividades criminales durante décadas después de su desaparición. En cierto sentido, Roberto Suárez había creado no solo una empresa criminal, sino toda una industria ilegal que transformó las economías y las sociedades de múltiples países latinoamericanos de maneras que persisten hasta la actualidad. La figura de Roberto Suárez también representa un momento histórico único en la evolución del crimen organizado global.
la transición desde organizaciones criminales locales hacia redes transnacionales que operan con la sofisticación de corporaciones multinacionales. Su imperio marcó el momento en que el narcotráfico dejó de ser un fenómeno marginal, para convertirse en una industria global que rivalizaba con muchos sectores económicos legítimos en términos de volúmenes de capital, alcance geográfico y capacidad de influencia política. Las innovaciones que introdujo en áreas como logística internacional, lavado de dinero, corrupción sistemática y gestión de recursos humanos, fueron posteriormente adoptadas y perfeccionadas por organizaciones criminales de múltiples nacionalidades, contribuyendo al desarrollo de una economía criminal global, que hoy representa una amenaza significativa para la estabilidad de múltiples países y regiones. Su legado, por tanto, trasciende largamente su impacto específico en Bolivia, y debe ser entendido como parte de una transformación más amplia en la naturaleza del crimen organizado internacional. Finalmente, la historia de Roberto Suárez Gómez sirve como una ventana hacia las complejidades y contradicciones del desarrollo latinoamericano, en un periodo de profundas transformaciones globales. Su ascenso y caída reflejan las tensiones entre tradición y modernidad, entre marginalidad y globalización, entre criminalidad y funcionalidad social que caracterizan a muchas sociedades latinoamericanas hasta la actualidad. Su capacidad para construir un imperio criminal en territorios abandonados por el Estado ilustra tanto las oportunidades como los peligros inherentes en procesos de desarrollo desigual y excluyente. Su influencia duradera en la economía, la política y la cultura bolivianas demuestra que ciertos fenómenos sociales pueden generar transformaciones irreversibles que persisten mucho más allá de los individuos que los originaron. Comprender su legado es esencial para cualquier análisis serio de los desafíos contemporáneos del desarrollo, la seguridad y la gobernabilidad en América Latina, porque representa tanto un síntoma como una causa de problemas estructurales que continúan afectando a millones de personas en toda la región. Si te gustó este documental, no olvides suscribirte, activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Déjanos tu opinión y desde dónde nos acompañas.